¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy en el curso de geometría vamos a ver el siguiente tema. ¿Listo? Propiedades de los polígonos. ¿Ya? Dentro de este tema vamos a ver los teoremas fundamentales. ¿Ya? Son 5 las que vamos a ver aquí en este tema, propiedades de los polígonos. Y debemos de tener en cuenta siempre que la n me va a indicar el número de lados del polígono. Entonces, cada vez que yo vea la n en cada uno de estos teoremas que vamos a estudiar el día de hoy, siempre me va a indicar entonces ¿qué? N, el número de lados del polígono, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo un hexágono? ¿No? El ejercicio me dice, por ejemplo, haya la suma de los ángulos internos de un hexágono, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula que ya la voy a explicar y voy a ver que en mi fórmula siempre encuentro la letra, o en este caso la variable n. Y entonces, si estoy hablando de un hexágono, n me va a representar el número de lados de ese hexágono, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que saber cuántos lados tiene un hexágono, ¿no? Los lados de los polígonos en general. Razón por la cual ya hemos estudiado ese tema y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, miren, recordando, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos vendrían a ser nuestros ángulos internos, ¿no? Y bueno, n entonces, en este caso, vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El hexágono tiene 6 ángulos internos, por lo tanto, y a su vez tiene 6 lados, ¿no? Y a su vez tiene 6 lados, razón por la cual n sería igual a 6, ¿no? Entonces, en lugar de n, reemplazo por el número 6, que me indica el número de lados del polígono. En este caso, el hexágono. Ahora sí, aclarado esto, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estos 5 teoremas fundamentales. Empecemos. 1. Tenemos la suma de ángulos internos, ¿ok? Ya vimos la imagen, ya sabemos cuáles son los ángulos internos. Aquí los tienen, por ejemplo, del hexágono. Y así sería con cada uno de los polígonos. ¿Cuál es la fórmula a aplicar? Digo que la suma, la S significa suma. La suma de, en este caso puede ser I, ¿no? Que me representa internos. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, entre paréntesis, por n menos 2, cierras paréntesis. ¿Ya? Entonces, si me dicen, haya la suma de ángulos internos de, en este caso, el hexágono, ¿qué hago? En lugar de n, coloco 6 y paso a desarrollar, ¿ya? Digo 6 menos 2, 4, y luego tengo 180 por 4 y hallo la suma de los ángulos internos. ¿Por qué hacemos esto? Porque te vas a evitar estar multiplicando el valor de este ángulo, ¿no? Nosotros no sabemos cuánto mide cada ángulo, ¿no? No lo sabemos. Pero sin embargo, como sí sabemos que es un hexágono, entonces simplemente aplico la fórmula. ¿Listo? Reemplazo aquí en n, en lugar de n pongo el valor del número de lados, ¿no? En este caso para el pentágono, 6. Perdón, hexágono. Ahora sí, continuamos entonces. Ahora, ¿qué pasa si me piden 2? La medida de un ángulo interno
de un polígono regular o equiángulo, ¿no? Anteriormente en 1 vimos la suma, es decir, todos los ángulos internos, ¿no? La fórmula de aquí me va a dar la suma total, mientras que acá, esta segunda fórmula, me va a dar la medida de solo un ángulo interno. Entonces, si yo quiero hallar la medida de justo el valor de solo este ángulo interno, solo uno de ellos, aplico la siguiente fórmula, ¿no? Digo que I, ¿no? O sea, I significa ángulo interno, es igual a 180 por n menos 2 entre n. Entonces yo ya sé que en lugar de n voy a colocar el número 6 porque mi polígono en este caso es el hexágono, ¿no? Y n es el número de lados. Entonces paso a desarrollar y hallaré la medida del ángulo interno. ¿Ya? Seguimos. Tenemos en tercer lugar la suma de todos los ángulos externos, en este caso del hexágono nuevamente, ¿ya? Entonces veo que la suma de los ángulos externos siempre va a ser igual a 360 grados, ¿ya? Esto queda así. Aquí. Y si me piden la medida de un ángulo externo de un polígono regular o equiángulo, este va a ser igual a E, que M representa el ángulo externo, es igual a 360 grados entre el número de lados del polígono, ¿no? En este caso del hexágono, entonces, si quiero saber el valor, la medida de solo uno de sus ángulos externos, si me piden hallar la medida del un ángulo externo, en este caso del hexágono, divido 360 entre 6, ¿ya? Que, bueno, acá sería 60 grados, ¿no? Entonces, ahora, si me piden, ojo, la suma de los ángulos externos, para cualquier polígono siempre va a ser SE, es decir, suma del ángulo externo, igual a 360 grados. Y si me piden solo la unidad de un ángulo externo, divido a 360 grados entre el número de lados del polígono. Muy bien. Pasemos a la última fórmula entonces. La última fórmula me dice aquí el número total de diagonales. Ojo, el total de todas las diagonales que se puedan trazar, en este caso aquí, del hexágono, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un vértice y lo voy a unir con este vértice. Uno, vértice con vértice, me forma una diagonal. Este vértice con el de acá me va a formar otra. Y aquí tengo una tercera diagonal y se terminó. Eso sería, en este caso, las diagonales de uno de los vértices, ¿no? En este caso, para el hexágono, las diagonales de solo un vértice sería 1, 2 y 3. No hay más. Sin embargo, si me piden las diagonales totales, todas las que se pueda trazar de vértice a vértice, este con este, luego el vértice de acá con los otros vértices, este vértice con los otros, este vértice con todos los otros vértices, este de aquí también con todos los otros vértices y por último este vértice con todos los demás. En total, de repente me complico hallando suma por suma, uno por uno, entonces mejor aplico la fórmula, ¿no? Y digo que el número total de diagonales de un polígono es igual a n por n menos 3, todo sobre 2. Y en este caso, para el hexágono, en lugar de n, coloco 6, entre paréntesis, 6 menos 3, todo sobre 2, ¿no? En este caso sería 6 menos 3, sería 3,
Y recuerda que acá tienes el 6 aún multiplicando, sería 6 por 3, 18. Y luego divides 18 en este caso entre 2, es igual a 9. ¿No? De esta manera. Entonces ya vimos. Resumen, tenemos ángulos internos. Bien me puede pedir la suma de todos los ángulos internos o solo la medida de un ángulo interno. Luego tenemos ángulos externos. Bien me pide la suma de todos los ángulos externos o la unidad de medida de un ángulo interno. Solo la unidad. Y por último, el número total de diagonales. Ojo, no es suma de diagonales, es el número total de diagonales, es decir, la cantidad de diagonales que tenga mi polígono. Ejemplos ahora sí. Me pide, aquí está, haya la suma de los ángulos internos, ¿de quién? De un dodecágono. Ah, ya, fácil. Aplico la primera fórmula, ¿no? Porque me pide la suma de los ángulos internos. Y teniendo en cuenta que el dodecágono tiene 12 lados, por lo tanto, n es igual a 12. ¿Qué hago? Copio mi fórmula y reemplazo, ¿no? En lugar de n, coloco 12 y paso a desarrollar, ¿no? 12 menos 2 es igual a 10. Por 180 grados me queda 1800. Entonces, la suma de los ángulos internos del dodecágono es igual a 1800. Perfecto. Seguimos. ¿Qué tal si me piden haya el número total de diagonales de un hexágono, ¿no? Recuerda que el hexágono siempre va a tener número de lados igual a 6. Por lo tanto, aplico mi fórmula, ¿sí? Y reemplazo, ¿no? Esta fórmula la hemos extraído de aquí, recuerda, 5. Número total de diagonales. Y lo único que hago es reemplazar en n el valor de los lados del hexágono. Y coloco reemplazo. Aquí en n pongo 6. Acá en la n dentro del paréntesis pongo 6. Y copio lo demás tal cual está. Desarrollo. 6 menos 3, aquí. 6 menos 3 es igual a 3. Luego multiplico 6 por 3, 18. Y luego paso a dividir 18 entre 2, igual a 9. Y tengo el número total de diagonales del hexágono es igual a 9. Muy bien. ¿Qué pasa aquí si me piden haya el número total de diagonales de un polígono? Ojo, cuyos ángulos internos suman 1080. ¿Ya? En este caso me da la suma de los ángulos internos. ¿Por qué? ¿Por qué me da la suma de los ángulos internos? Porque no me dice qué polígono es. No me está diciendo el nombre del polígono. Y como no sé de qué polígono se trata, entonces aplico este dato. Al menos el ejercicio me está dando el dato de que el polígono es igual a que la suma de sus ángulos internos es 1080. Entonces, si teniendo este dato, ¿qué puedo hacer para hallar el número de lados? Pues recuerda que la fórmula de la suma de los ángulos internos, ¿sí? Recuerda, tiene aquí el valor de n, ¿no? Tienes acá la variable n.
Entonces lo que vamos a hacer para saber el valor de n es despejar este valor de n. Es decir, hallar aquí en esta fórmula el valor de la n. Ya no voy a hallar el valor de la suma de los ángulos internos porque ya lo tengo, el ejercicio ya me está dando el dato. Entonces aquí, en lugar de reemplazar a n, porque no me dan el valor, voy a reemplazar el valor de SI, porque este dato sí me lo dan. Entonces reemplazo 1080, reemplazo aquí en SI, es igual y copio lo demás de la fórmula. A 180 por n lo dejo igual porque es lo que quiero hallar a esta vez, en este caso, n menos 2. Y procedo a desarrollar como yo ya sé, ¿no? ¿Y qué hago aquí? Observen. 180 está multiplicando al paréntesis, por eso pasa al otro lado a dividir. Y digo 1080 entre 180 y n menos 2 queda igual. ¿Ya? Y ahora sí, divido. 1080 entre 180 es igual a 6. Menos 2 del lado izquierdo pasa a sumar al lado derecho. Aquí lo tienen. 6 más 2 igual a 8. Por lo tanto, n es igual a 8. Entonces, el ejercicio prácticamente, ¿no? Con el dato de la suma de los ángulos internos, me ha demostrado que se trata de un octógono, ¿no? Entonces, como ya sé que el ejercicio me está tratando de decir que mi polígono es un octógono, y como ya sé el valor de n, que es igual a 8 lados, reemplazo ahora sí en la fórmula del número total de diagonales, porque eso es lo que me pide hallar el número total de diagonales de un polígono que ya descubrimos que es el octógono. Entonces reemplazo, ¿no? Copio mi fórmula del número total de diagonales y en lugar de n voy a colocar 8, ¿no? El 8 de aquí, ¿no? Y desarrollo. 8 menos 3 es igual a 5. Luego digo que 8 por 5 es igual a 40 y divido. 40 entre 2 es igual a 20. Por lo tanto, el número total de diagonales del octógono en este caso es 20. Muy bien, niños. Entonces, vamos al módulo. Tienes que tener mucho cuidado. Acá me preguntan, ¿cuántas diagonales se podrán trazar desde un solo vértice de un pentágono? Lo que tengo que hacer es dibujar y hallar desde un solo vértice, trazar las diagonales, ¿no? Aquí no me está diciendo haya el total del número de diagonales. Aquí no me dice nada de esto. Solo me dice desde un solo vértice cuántas diagonales hay dentro de un pentágono, ¿no? Aquí, ¿cuántas diagonales en total? Ya, sí me pide, aquí sí me dice número, o sea, cantidad, porque me dice cuántas diagonales en total se podrán trazar en un hexágono. Ya, aquí sí aplico mi fórmula del número total de diagonales. ¿Cómo se llama el polígono que tiene 20 lados? ¿No? Esto ya lo hemos estudiado. ¿Cuántos? Aquí la 4. ¿Cuántos ángulos interiores tiene un pentágono? Ojo, me está preguntando cantidad. ¿Cuántos ángulos interiores tiene? Y nosotros hemos estudiado cantidad. No, nosotros no estamos estudiando para las fórmulas, no nos indican la cantidad, nos indican las medidas
de los ángulos. Bien, sumo las medidas de los ángulos, suma de los ángulos, o hallo la medida de uno de los ángulos internos del polígono que se nos dé el ejercicio. Pero aquí te está diciendo cuántos ángulos interiores, es decir, cantidad, ¿eh? Recuerda que el número de ángulos siempre va a ser igual al número de vértices y también es igual al número de lados de el polígono que te dé. En este caso de un pentágono, tienes que verificar cuál es la respuesta. ¿Ya? Ojo, estoy aclarando estas cosas. Aquí me dice, ¿cuántas? Ah, muy bien, cantidad. Cantidad. O sea, el número de diagonales. ¿Cuántos diagonales se podrán trazar desde un solo vértice del pentágono? Ah, ya. Estábamos casi bien, Miss, porque me decían cuántas diagonales se podrán trazar desde, pero me dijo un vértice. Ah, ya, Miss. Entonces tengo que dibujar para saber cuántas diagonales puedo trazar desde un solo vértice. Si esto no estuviera y me dijera, ¿cuántas diagonales se podrán trazar aquí? Trazar. Vamos a colocarlo. Ya, en el pentágono, allí sí cambia, ¿no? Porque prácticamente me piden el total de número de diagonales dentro de un pentágono, o sea, todas, de vértice a vértice, con todos los vértices. Pero sin embargo, no me está pidiendo eso, ¿no? Me está diciendo cuántas diagonales se podrán trazar desde uno nada más, uno de los vértices. Entonces tengo que dibujar y hallarlo. Y bueno, ahora sí aplicamos las fórmulas en los ejercicios también, ¿no? 6. Halla el número total de diagonales que se puede trazar en un polígono de 18 lados. Perfecto, Miss. Aquí sí puedo aplicar mi fórmula. Ojo, les estoy ayudando aquí. Aplican la fórmula porque aquí sí me pide el número total de diagonales de un polígono de 18 lados, ¿no? Reemplazas el número de lados en la fórmula y hallas el número total de diagonales. Aquí me pide hallar la suma de los ángulos internos de un pentágono. Ah, ya, bacán, Miss, porque me dice suma de los ángulos internos, es decir, de todos los ángulos internos, la suma de todos los ángulos internos de un pentágono. ¿Cuál va a ser? En este caso, esta fórmula, ¿está bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Me está pidiendo internos. Esta no sería la fórmula. Esta sería la fórmula en caso de que me pidan la suma de los ángulos externos. Allí sí aplico esta fórmula, que prácticamente de frente ella ya sé que el valor es 360 grados. Pero como no me piden esto, sino me piden la suma de los ángulos internos, entonces aplico la adecuada, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que es la siguiente, ¿no? 180 grados por n-2. Listo. Entonces así desarrollamos los siguientes ejercicios. ¿Listo? Esto ha sido todo por el tema de hoy. Recuerden aplicar las fórmulas leyendo, ¿sí? Leyendo correctamente los enunciados, ¿sí? No confundirse, por favor. Hasta pronto, cuídense.